Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Como siempre agradecemos profundamente a todos los que difundan este programa, los que nos acompañan, los que nos siguen y por supuesto nuestro agradecimiento a todos los que colaboran económicamente con TLB1 para que podamos llevar, como siempre lo hacemos, toda la verdad primero, a todos ustedes. Tenemos diferentes plataformas en las cuales la gente puede colaborar, así que esperamos el aporte de ustedes para poder continuar haciendo nuestra labor tan importante en lo que es esta batalla cultural. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltlb1.com, y debajo de este programa todas las redes sociales en las cuales nos comunicamos. Como siempre hacemos, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ampare, nos proteja, ¿no?, en este mundo adverso y complejo, que encontremos el camino del bien, la verdad y la belleza, que es la lucha que llevamos adelante todos los argentinos. Programa de hoy, vamos a tocar un tema que tiene que ver con el conflicto armado llevado a cabo en 1982 en Malvinas, ¿no? No solo el hecho en sí, que es una gesta heroica, una gesta destacable de la Argentina, enviando a sus hombres para la defensa de nuestra soberanía, de nuestro territorio, nuestro legítimo derecho, tanto histórico, geográfico como político, de lo que significan las Islas Malvinas para nosotros. Entendemos que el conflicto que llevó adelante el gobierno militar en 1982 tuvo ese fin, ¿no?, hacer pie y recuperar nuestro territorio. Por supuesto que en todo avance, que pueda existir una guerra, que pueda haber algún conflicto armado, las tropas necesitan, y en especial el país, convoca la parte espiritual de sus soldados, siempre bajo la protección de Dios, la protección del manto de la Virgen. Nuestra bandera, ¿no es cierto?, lleva los colores del manto de la Virgen, pero también este no es un hecho aislado que haya ocurrido en 1982. Tanto en las guerras independistas, con todas las diferentes guerras que transitió la historia argentina, se ha invocado la protección de Dios, se ha invocado la protección de la Santísima Virgen, tanto Manuel Belgrano, San Martín, Rosas y tantos otros que durante los combates invocaban, ¿no es cierto?, a la divinidad para proteger sus almas, para protegerlos en el combate y llegar a una victoria sana y clara. La guerra del conflicto del Atlántico Sur también tuvo una participación religiosa muy importante y creo que es un tema que deberíamos también considerar porque hubo muchos hechos que hasta milagrosamente se dieron y que también llevaron a la conversión de muchos de los soldados, y especialmente también los oficiales. A mí me gustaría tocar este tema en este programa, pero me gustaría presentar antes de nuestro invitado esta pequeña video que hemos realizado con motivo de este programa. Permiso, mi favor, me acompañan tomando seguidos unos formados sin hora. Señorita al frente. Descansen. Descanso. Date la boina. La bandera de secundaria con la Pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles otros, perdonen, y de tu gloria todo el día te aclamarán mis labios, Señor.
Señor, Dios de los ejércitos, bendice esta bandera nacional, símbolo de la patria, que contiene los colores del manto inmaculado de tu madre, para que se levante airosa y sea el símbolo de la victoria. Y aquí, en este contexto, debemos bendecir todo, debemos sacralizar todo, debemos ordenar todo, porque la patria también es creación de Dios, como lo es el hombre, y también la patria tiene como fin último a Dios. Teniente Nadón, le entrego esta bandera de guerra para que nos lleve a la victoria, con la protección de Dios nuestro Señor y de la Santísima Virgen. Lo comprometo delante de sus camaradas y delante de nuestros amigos aquí presentes a que la lleve a ondear en lo más profundo del dispositivo del enemigo, para que se cumpla aquello de que no hay mayor amor que el que da la vida por sus compatriotas. A la bandera de guerra. Izquierda. Bandera, saludo. Una. Marca. Conversión de chamar. Frente. Para. Este es un ejemplo de tantos ejemplos que se han dado en Puerto Argentino y en diferentes sectores de nuestras Islas Malvinas, especialmente en época de combate. 22 sacerdotes castrenses han participado en el conflicto bélico, han acompañado espiritualmente a toda la tropa, muchos de ellos dominicos, salesianos y otros sectores. Nosotros hemos tenido la oportunidad hace varios años atrás de entrevistar al padre Vicente Martínez Torrens, ¿no? Uno de los capellanes que había participado también y había tenido un rol también muy importante, especialmente en lugares de conflicto, ¿no? Donde se llevó a cabo la guerra puntualmente. Nosotros vamos a tocar un poquito este tema porque tiene que ver con lo que estamos hablando, y para mí es un gusto presentar a un profesor en Historia graduado en la Universidad de Comahue, es doctor en Historia de la Universidad de El Salvador, actualmente cursa el doctorado de Filosofía en la Universidad Nacional de Cuyo, dictó clases a nivel secundario y terciario, y hoy es profesor de grado y posgrado en la Universidad Nacional de Comahue y en la Universidad Católica de Salta, en la que además es investigador categorizado, fue becario del CONICET en posgrado y posgrado doctoral, ha sido profesor visitante en la Universidad CEU de San Pablo en Madrid y en la Universidad del Valle de Atemajac en Guadalajara, México. Es miembro del Instituto Hugo Wast, del Centro de Estudios Históricos Enrique Díaz Araujo. Ha publicado medio centenar de artículos, estudios y notas en revistas científicas y de divulgación. Colabora en los diarios La Nueva Provincia, La Prensa y en el portal español Religión en Libertad. Ha publicado los libros 3 ensayos de historia indiana, El escándalo de la niñez, Los ataques a la infancia según 4 pensadores católicos, también un diccionario de autores católicos de habla hispana, con mención, con una faja de honor de Leonardo Castellani, y de la exposición del libro católico en el 2014. Y Ernest Psichari, biografía de un centurión, en el 2016. Asimismo ha prologado el libro de Jordán Abud, Nosotros los discapacitados, una aproximación clínica, antropológica, ética a la discapacidad, y ha sido prologado por Nicolás Casanseu, La Malviniada, historia de amor y coraje en la Guerra del Atlántico Sur. Y su última obra, que le ha presentado, se llama El altar y la guerra. Si tenemos ahí en pantalla, El altar y la guerra. Una obra extraordinaria que reconoce, sin duda, la labor de todos los prelados que han formado parte de las tropas y con asistencia, como decía, espiritual a todos los miembros, tanto de la Fuerza Aérea, de la Marina, como del Ejército Argentino. Bueno, nos vamos a comunicar desde la ciudad de Neuquén, vía Skype, con el doctor Sebastián Sánchez, autor de la obra Altar y la Guerra.
Gracias, Sebastián, por atendernos, gracias por estar en un programa nuestro aquí en Contracara, en TLV1. Es un placer tenerte. Bueno, muchas gracias a ustedes, estimado Juan Manuel. Para mí es una alegría y un honor estar en TLV1, de tanto prestigio para el pensamiento católico argentino. Así que muchas gracias. Te agradezco muchísimo. Vos sabés que hemos hecho en la presentación históricamente siempre la religión, o digamos la fe, o la oración, o las bendiciones de los castrenses o de los sacerdotes, históricamente en la guerra siempre estuvieron presentes, ¿no? San Martín, Belgrano, etcétera, se han encomendado permanentemente. Veo que en este libro que has publicado, una Argentina que está abandonando la fe de alguna manera, tan difícil para todos, ¿no? Has rescatado una parte importante de lo que ha sido la guerra de 1982 en el Atlántico Sur, la defensa de nuestro legítimo territorio, ¿no? Y que haya sido acompañado por 22 sacerdotes castrenses, entre salesianos y dominicos, es una marca de que la guerra que se realizó no era un capricho, sino que había una devoción particular, no solo histórica, política, económica, sino también religiosa, ¿no? Entonces quiero que me cuentes un poquito qué es lo que se te dio por iniciativa en este libro, por qué salís y cómo entra a jugar la guerra en esto. Bueno, en realidad el origen del libro responde a dos cuestiones. En principio, una histórica, pero de la historia personal. Hace muchos años, mi mamá me obsequió un libro que me impactó hondamente, que es Dios en las trincheras, del padre Martínez Torrens. Destacado, distinguido capellán castrense en esos días malvineros. Y ese libro me obsequió mi madre, diría unos 15, 17 años atrás, bueno, me hizo pensar en la necesidad de escribir algo sobre los capellanes. Andando el tiempo, luego de haber escrito algunas otras cosas no vinculadas a Malvinas, decidí poner manos a la obra por la segunda causa que me llevó a escribir este libro, y es el hecho de que de Malvinas se ha escrito mucho, gracias a Dios, se sigue escribiendo mucho. Todos los años salen una ingente cantidad de libros sobre Malvinas, pero pasados 40 años no se ha justipreciado la tarea de los capellanes en la gesta. 40 años sin que se haya escrito un libro, un estudio serio, concienzudo, referido a la gesta dentro de la gesta de nuestros capellanes en esta guerra justa que libramos en 1982. Así que, puesto a reconocer esa deficiencia, esa indigencia de estudios específicos sobre nuestros capellanes, me puse en la tarea. Tarea difícil, en gran medida porque me costó mucho encontrar información, material respecto de nuestros capellanes. Y esto, Juan Manuel, me llevó a una primera reflexión mientras realizaba la tarea de investigación y luego de redacción. Y la primera conclusión es que los capellanes cayeron en la bolsa de la desmalvinización. Cayeron en el olvido, por varias razones, pero además cayeron en el olvido, no solamente del Estado, digámoslo así, que durante largos años planteó como política la desmalvinización, sino cayeron en el olvido para la propia Iglesia, para la propia jerarquía eclesial. Uno de los primeros lugares, claro está, a los que me remití, a los que me dirigí para encontrar material para trabajar sobre los capellanes, fue el obispado castrense.
y apenas tiene algunas notas, ¿no? Alguna información muy, pero muy acotada, y no de todos los capellanes que estuvieron allá. Y teniendo, como tenemos los argentinos, varias universidades católicas, una incluso pontificia, en 40 años no se estudió seriamente, no la intervención de los capellanes, no lo digamos así, sino la participación de la propia Iglesia de Cristo en la gesta esencialmente católica y mariana, como fue la gesta de Malvinas. Ya no es la reseña de una tarea particular, personal, individual, sino una reseña, al principio, al menos, debería ser institucional. Bueno, eso tampoco estuvo. De manera que este ominoso silencio respecto de nuestros capellanes debía ser reparado. Y humildemente, no lo digo, bueno, después de mí, la nada, no digo, bueno, humildemente había que ponerse en la tarea y de ahí el resultado de este libro. Sin embargo, hay una cosa que usted me decía, Juan Manuel, y que es muy importante. Por eso yo, en la primera parte de mi libro, lo que hago es señalar que en realidad Malvinas es un hito más en una larga cadena de tradición, en una tradición guerrera argentina, que se ha caracterizado además por la asistencia en todas nuestras guerras, en todas y cada una de nuestras batallas, por la asistencia de capellanes castrenses. Es decir, la Iglesia ha estado siempre en las guerras justas argentinas. Y aquí una breve acotación, entre paréntesis, también las injustas, ¿no? Porque bueno, en la Triple Alianza también hubo dignísimos capellanes castrenses. Así que bueno, ese es un poco Es importante haber dado por lo menos el puntapié. Nosotros sí tuvimos una entrevista hace varios años atrás con el padre Vicente Martínez Torrens. Había presentado un libro, dio una conferencia aquí en el canal y también hubo una entrevista. Pocos fueron los que pudimos entrevistar, algunos no querían, en fin, no fue fácil conseguirlo. Me imagino lo difícil que debe haber sido para usted poder haber logrado por lo menos tener los nombres de todos, ubicarlos a todos y tener algún testimonio, ¿no?, de todos. Probablemente sea el puntapié de que muchos ahora empiecen a escribir, empiecen a hablar, ¿no?, empiecen a decir, porque también hay hechos muy particulares que solamente ellos son conscientes a través, sea de la confesión o de la oración, ¿no es cierto?, o de los frentes de combate. Sí, tenemos el insoluble problema de que solo nos queda un capellán, que es el padre, perdón, nos quedan dos capellanes. El padre Martínez Torrens, que vive aquí cerca de donde yo resido, vive en la ciudad de General Roca. El libro incluye una muy larga entrevista, yo tuve con él, que fueron varios encuentros en realidad. Y después también vive, bueno, se murió en diciembre del año pasado el padre Maffesini, a los 95 años de edad, capellán naval, fue capellán mayor de la Armada, el primer sacerdote que arribó a las islas el 2 de abril, fue el padre Maffesini. Y murió ya muy anciano, dejó la capellanía mayor porque era muy amigo de Monseñor Baciotto. Entonces él también sufrió el escarnio y la persecución por ser amigo nomás de Monseñor Baciotto, después de que el kirchnerismo avanzara tan vilmente sobre Monseñor. Así que murió, no diría en el olvido, pero sí, digamos, bastante olvidado. Sin duda. Y todos los demás capellanes han fallecido. De manera que, bueno, algunos, el padre Maffesini,
el padre Martínez Torrens y un sacerdote extraordinario, un teólogo de finísima pluma, que usted lo debe recordar, que es el padre Renaudier de Paulis, sí. Dominico. Ellos tres escribieron sendos diarios de guerra. De manera que ese testimonio escrito fue una fuente primordial, ¿no? para la tarea. Pero muchos otros, que digamos, entre los capellanes hubo dominicos, hubo salesianos, hubo un sacerdote, un monje benedictino, y hubo sacerdotes del clero secular. Algunos de ellos, sencillos párrocos patagónicos, que volvieron a sus destinos, volvieron a sus parroquias, y mucha gente, muchos de sus feligreses se enteraron al morir el sacerdote que había estado en Malvinas. No fue un solo caso, fueron varios. Otros, como el padre Martínez Torrens, el más conocido, llevan 41 años de magisterio malvinizador. Por eso, digamos, uno los conoce. Ahora el padre Martínez Torrens acaba de sacar otro libro, que es 649 héroes, donde se detiene en una breve biografía de cada uno de los veteranos caídos, ¿no? De cada uno de los soldados caídos. Así que, bueno, es muy interesante acercarse a esto. En tu libro juntás más anécdotas. ¿Tuviste oportunidad de tener anécdotas de la mayoría o de algunos antes que fallecieran? Sí, ¿o los testimonios vienen por parte de soldados, oficiales? ¿Qué nos podés decir? El libro cuenta con una larga entrevista, como le comentaba, una larga entrevista al padre Martínez Torrens. Después hay otros testimonios de otros capellanes, pero no directamente a mi persona, sino testimonios hallados en libros o en artículos, ¿no? Como una cosa tangencial, no libros o artículos que hayan hecho de la tarea de los capellanes al núcleo, ¿no? Y después los testimonios de quienes los conocieron, quienes con ellos rezaron el rosario, quienes asistieron a la Sagrada Misa, a la Santa Misa, en distintos lugares de las islas. De manera que hay muchos testimonios sueltos, dispersos, en relación a los capellanes. Y en relación a algo que en realidad los abarca a los capellanes. Y es el hecho de que Malvinas fue esencialmente una gesta católica y mariana. Y ese es un rasgo esencial de nuestra gesta. Es un rasgo esencial. Si se pretende desvincular el carácter católico y mariano de Malvinas, bueno, se está incurriendo en una de las tantas falsificaciones históricas respecto de nuestra guerra justa. No se puede sustraer ese carácter. Son, bueno, en número, yo diría que la enorme mayoría de los veteranos de guerra refieren a situaciones antes, durante y después de la administración de algún sacramento, refieren a intervenciones providenciales, directas, que se evidencian a lo largo de esos 74 días. Es decir, la espiritualidad es un dato de hecho objetivo que debe formar parte de la historia de Malvinas.
de la historia de la gesta de Malvinas. Creo que ese es un tema fundamental para rever, o para ver, en realidad. Sin duda. Cuando uno ve, bueno, obviamente cuando uno va a la guerra, no sabe si va a volver, no sabe a qué altura puede llegar a escalar el conflicto, no sabe cuáles son el tipo de armamento que pueda definir un combate, y sin duda la providencia o el desempeño ya está en la mano de Dios, ¿no es cierto? Aparte del coraje propio de enfrentar circunstancias, de poder contener el miedo, ¿no es cierto? De poder relacionarlo a una, llamémoslo, devoción, y al mismo tiempo al camarada, ¿no es cierto?, con el cual tenés al lado y que está sufriendo igual que uno. Es decir, todo eso supongo que debe haber despertado en la juventud, especialmente jóvenes y oficiales, jóvenes porque eran muchos de los jóvenes, que se despertara esa necesidad espiritual, más allá de que fueran practicantes o no. ¿Cómo se percibió eso? Como que hubo se volcaban un poco más digamos, a participar en hechos, en ceremonias religiosas cuando se hacían, si participaban de la comunión, sabíamos que cada uno tenía un rosario, si se rezaba el rosario, ¿no es cierto?, en los diferentes grupos, ¿no es cierto?, batallones. Sí, hay, bueno, muchísimos testimonios respecto de eso, ¿no? Yo creo que son centenares de miles, o fueron centenares de miles, los rosarios desgranados en esos 74 días, ¿no? U 84, o perdón, si uno piensa en los 74 días, pero después hay que sumarle 30 días más, porque hubo mucho, todo un contingente de soldados que estuvieron un mes más prisioneros, ¿no? De manera que el rezo del rosario diario y completo con los 5 misterios fue una cosa cotidiana en la guerra. Y sin duda hay una frase que se suele decir, que a mí más o menos me agrada, ¿no? Pero que es esto de en las trincheras no hay ateos, ¿no? Bueno, sí, el peligro de la muerte propia, de la muerte del camarada y aún de la muerte del enemigo. Yo recuerdo ahora a un oficial, avesado oficial de comandos, que tras un combate en el que mató a un oficial inglés, se confesó con un sacerdote, el padre Solonismi, enorme, distinguido, nobilísimo sacerdote en Gran Malvina, y le transmitió, el pesar por la muerte del soldado enemigo. Sin duda, la guerra, que puede mostrar lo más abyecto del hombre, pero también lo más sublime, inspiró, profundizó la fe, la religiosidad, la espiritualidad. Pero hay otra cosa que me parece que es anterior, ¿no? Lo que hizo fue consolidar, profundizar en todo caso la fe. Pero Argentina es una nación católica. Y hace 40 años o 41 años, Juan Manuel más, ¿no? Han pasado 40 años de desontologización de la Argentina, ¿no? Con todo lo que nos ha caído, bueno, también se ha afectado enormemente, hondamente la espiritualidad argentina. Pero lo cierto es que Argentina es una nación católica, de manera que para nadie, o para el grueso, digámoslo así, de nuestros soldados malvineros, la oración a Nuestra Señora, el Padre Nuestro, la asistencia a la Eucaristía, a la Sagrada Misa, no resultaban cosas extemporáneas, ¿no?, de alguna manera impostadas, como sí podía ocurrir del lado británico, ¿no?, donde bueno, una sociedad tan profundamente laicizada
secularizada, donde lo religioso además está mezclado con el factor disgregador de una libertad de cultos desbocada, más o menos como nos pasa ahora, hoy a nosotros, pero bueno, estamos hablando de Inglaterra. Bueno, quizás la espiritualidad entre los soldados ingleses era una cosa menos espontánea, ¿no? Bueno, eso, yo creo que lo que pasó en Malvinas respecto de la espiritualidad fue, ante la circunstancia de la guerra, la natural respuesta del hombre de fe que estuvo presente en esos 74 días, ¿no? También pensaba, ¿no?, obviamente, en el tema de guerra, en la publicación que hacía Vicente Martínez Torrens también, y creo que comentarios nomás de algunos otros oficiales, etcétera, entendemos que los sacerdotes están acostumbrados, entre comillas, a la muerte, ¿no?, porque tiene que dar la extrema unción, la unción de los enfermos, a cuantas personas que lo necesitan y que apelan, ¿no?, al servicio, lo que era el servicio sacerdotal de urgencia o tantas otras, las parroquias, en fin, en los barrios. ¿Cómo se daba en este caso cuando había un conflicto a distancia y el soldado, bueno, termina herido o tal vez mutilado o muerto, ¿no es cierto? ¿Cómo llegaba el sacerdote a esos puntos como para poder ofrecer la extrema unción y dejarlo bien morir, ¿no?, ayudarlo bien morir al soldado? Bueno, es muy, muy importante, muy interesante la pregunta. Si bien fueron 22 los capellanes que asistieron a nuestros soldados en esos 74 días, no todos lo hicieron todos los días. Quiero decir, en forma permanente eran una docena. Muy, pero muy, muy pocos, teniendo en cuenta que en Malvinas hubo casi 11.000 soldados. De manera que los capellanes tenían que distribuirse y, bueno, oficiar hasta 8, 9, 10 misas por día. Aquí hay que hacer una primera distinción. Hay capellanes como el padre Martínez Torrens, que si bien era formalmente capellán del 25, es decir, del Regimiento de Infantería 25, donde estaba el teniente coronel Mohamed Ali Zereldin, este cura se la pasó recorriendo las islas, ¿no?, más allá de ser formalmente capellán del 25. Pero hubo otros sacerdotes, como mencionaba recién el padre Solonisny, que estuvo con el Regimiento de Infantería 5 en Bahía Fox, perdón, en Puerto Howard, en la Gran Malvina, ¿no? Mucho más acotado en su funcionamiento, por decirlo así, ¿no?, asistiendo a los hombres del Regimiento 5, pero mucho más acotado, sin poder moverse demasiado. Y hubo otros sacerdotes, pienso ahora en el padre Dante Vega, que tuvieron por destino principal el Hospital Militar de Puerto Argentino. O el padre Mora, enorme, distinguidísimo sacerdote, que estuvo en el Hospital Militar en Prado del Ganso, y que fue el último hombre que aleccionó y rezó junto al teniente Roberto Esteves antes de que éste partiera al combate y allí encontrara la muerte heroica, ¿no? Y pienso ahora en el padre, particularmente en el padre Dante Vega, porque le tocó a él recibir el caudal que hace los últimos días en Malvinas fue muy grande, el caudal de soldados heridos, mutilados, que fallecieron frente a él. Y es cierto lo que usted dice, el sacerdote está de algún modo
acostumbrado a la muerte. El sacerdote ayuda a bien morir. El sacerdote contribuye en la agonía, en la lucha del moribundo. Pero también es un hombre. Y todo ese caudal de dolor y de muerte juvenil afectó particularmente a algunos de nuestros sacerdotes. Y pienso ahora en el padre Vega. Y aquí hay una cosa interesantísima. El padre Martínez Torrens, que iba y venía y predicaba y administraba sacramentos por todos lados, en todas las unidades, todas las noches, al ver que el padre Dante Vega estaba muy afectado por los soldados heridos o muertos, todas las noches el padre Martínez Torrens se hacía de un ratito para ir a ver al padre Vega, rezar con él, acompañarlo. Bueno, no sé si eso responde a la pregunta, ¿no? Pero... Por supuesto. No, por supuesto que responde la pregunta y el dolor que debe haber sido, sin duda. Supongo que, ya te lo había preguntado antes, pero debe haber gestado en las circunstancias conversiones, ¿no es cierto? O milagros, no sé, cada uno debe haber tenido seguramente un milagro particular, ¿no? Que voló una bala cerca y lo pudo haber agarrado, que le dio en la pierna y no le dio en la cabeza, que de repente podía haber una emboscada y pudieron deshacerse. Es decir, hay muchos hechos, cuenta Vizoso Pose también, un mayor veterano de guerra de Tucumán, ¿no es cierto?, que él decía que había que pelear hasta el último suspiro, porque en el último respiro, el último suspiro, todavía las cosas pueden cambiar, ¿no es cierto?, y la victoria se puede dar. Entonces, el espíritu de pelea, el espíritu de combate, obviamente está ungido de una gran devoción y esperanza, ¿no? Y la esperanza obviamente marca el camino del coraje y probablemente el logro, ¿no es cierto? En este aspecto preguntaba, ¿no?, porque hay hechos múltiples, algún hecho múltiple que hayan contado, y particularmente en el espectro de conversión, ¿no es cierto?, porque había gente que no era católica o no eran practicantes, más allá de que la patria argentina es católica, ¿no es cierto? ¿Cómo se daban esas circunstancias? Sí, así es. Bueno, milagros hubo muchos. Usted mencionaba al por entonces teniente primero Vizoso Pose, que es uno de los milagros más evidentes, ¿no? Esa bala de fusil que recorre toda la espalda y aflora en su cuello y se funde con una de las cuentas de su rosario. Sin duda, milagros hubo muchos. Pienso ahora, recuerdo en el momento de la consagración de la Santa Misa que estaba oficiando el padre Martínez Torrens. Venía un avión inglés, pero por la espalda, digamos, con la orientación a espaldas de los soldados. Pero el padre Martínez Torrens lo vio venir. Entonces ordenó rodilla en tierra, pero para protegerse del bombardeo. Y los soldados entendieron que era por la devoción por el momento de la consagración, ¿no? Y el avión regó de proyectiles y no tocó a ningún soldado. Milagros hubo muchos, Y también el milagro de las conversiones, como usted señalaba. Hubo no pocas conversiones. Recuerdo ahora una en particular de un soldado evangélico, creo que era pentecostal, que al ver la devoción de sus camaradas, la devoción mariana de sus camaradas, se acercó a un sacerdote, creo que fue el padre Fernández,
coordinador de los capellanes de ejército, y le dijo que él quería ser católico porque quería tener también a su madre en el cielo, ¿no? A la mamá María, le dijo en aquel momento. No fueron pocas las conversiones. Y no fueron pocas las ocasiones en las que los sacerdotes se acercaron o fueron, digamos, la persona en quienes los soldados depositaron sus miedos, sus angustias. Hay un dato que es muy importante, Juan Manuel. Ningún soldado argentino se suicidó durante la guerra. Sí, después de la guerra, lamentablemente, y lo sabemos, y en gran cantidad, ¿no? Pero digo esto porque recuerdo una ocasión que narra el padre Martínez Torrens de un soldado que salió desesperado de un pozo de Zorro, corriendo hacia él, inconsolable, y entre sollozos diciéndole que había estado a punto de pegarse un tiro, pero en ese momento escuchó la voz del cura, dejó el fusil y salió al abrazo del sacerdote. Y esto tiene dos, digamos, perspectivas. Una, la sobrenatural, la providencial, ¿no? Y la otra, también podríamos decir providencial, como todo es gracia, ¿no? Pero la otra es lo que hizo el sacerdote después, ¿no? Que lo acogió en su seno, lo cuidó, le pidió a los oficiales que comandaban a este soldado que le asignaran tareas más administrativas. Lo tuvo un tiempo con él hasta que el soldado se recompuso y volvió a su posición para participar de la batalla. Por supuesto, en mi libro solamente se espigan algunos de estos testimonios trascendentes, ¿no? Pero hay muchísimos más. Claro, debe haber miles que nunca los han contado o los han contado en privado, nunca lo han plasmado en ningún lado, ¿no? O los han contado a sus camaradas. Es muy probable. Exactamente. Sebastián, le propongo, vamos a ir a un pequeño corte, volvemos enseguida. Me gustaría que vayamos analizando este tema, ¿no? Un poco la guerra y la fe, ¿no? Nuestros países siempre nos hemos encomendado para ir a la guerra, ¿no? Lo había dicho, nosotros somos obviamente una nación mariana, pero a veces nos enfrentamos también con otra nación mariana, ¿no es cierto? Y no quiero decir como decían los sarracenos, que venían los árabes y los molían a palos y les decía que Dios está con los buenos, con los malos cuando son más que los buenos. Pero bueno, ¿dónde radica Dios en estas dos partes? Si va por el número, la fuerza o la fe. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con el doctor Sebastián Sánchez desde Neuquén sobre el altar y la guerra. Ya volvemos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, de Samuel Cruz, una monumental obra en la que se devela que el proyecto político del Gobierno Mundial se remonta a épocas tan antiguas como el propio Génesis, el Templo de Salomón, Alejandro Magno y el Imperio Romano, historias que tienen en común
su temprano interés por el control del dinero, de las armas y de la narrativa, las herramientas predilectas de las élites dominadoras para moldear a las masas y llevarlas a aceptar una autoridad mundial. En esta, su segunda obra, el autor recopila y conecta los eventos históricos que han sido alejados del conocimiento público porque la verdad no es conveniente para los poderosos del mundo. Dominium Mundi, del Génesis al Gobierno Mundial, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Bueno, estamos en este segundo bloque entrevistando al doctor Sebastián Sánchez, escritor del Altar y la Guerra, y había quedado pendiente en el bloque anterior, medio una pregunta no tan simpática tal vez, pero bueno, hay dos países que son ambos marianos, puede ser Argentina, Chile, puede ser, ¿no es cierto?, con Paraguay, como ocurrió, o países entre sí, como Colombia y, no sé, Ecuador y Perú, en fin, se dan las circunstancias en las cuales son dos países marianos, o dos países religiosos, dos países católicos, que de repente todos invocan a Dios a la guerra, ¿no es cierto? ¿Dios en qué lado está? Está con el que es justo, ¿no es cierto? Está con el número, no, es una broma la que digo, pero es un poco, como decían, ¿no?, de comentar a los sarracenos, pero ¿cómo se da estas circunstancias de la fe y la guerra, la religión, la guerra, la iglesia, la guerra? En la primera parte del libro, y sucintamente, muy sintéticamente, y siempre a hombros de gigantes, ¿no?, porque yo no soy teólogo, ni tengo formación sistemática en teología, pero en la primera parte del libro yo procuro realizar una aproximación digamos, a la iglesia frente a la guerra, ¿no?, frente a la guerra, la posición de la iglesia frente a la guerra, distinguiendo, señalando que el hombre de fe, el católico, ansía la paz, pero que muy lejos está del pacifismo como ideología, ¿no? El hombre de fe ansía la paz, que según San Agustín es la tranquilidad en el orden, no la paz del cementerio de la progresía, ya sea de izquierda o de derecha, ¿no? Y sobre esto, y por supuesto, está el magisterio pontificio y está la tradición. Y en el marco de esta última, tenemos, por ejemplo, el pensamiento de Santo Tomás, y más cerca nuestro, el pensamiento de un dominico también, de la escuela salmantina, que fue Fray Francisco de Vitoria. Digamos, precursor, fundador del derecho de gentes, del derecho internacional, ¿no?, moderno, podríamos decir, ¿no? Otra cosa que el mundo occidental moderno le adeuda a la Iglesia. Y lo que señalaba Fray Francisco de Vitoria, entre otras muchas cosas, era la necesidad, también siguiendo, digamos, en la estela de Santo Tomás, de la escolástica, Fray Francisco de Vitoria sería, digamos, la segunda escolástica o la escolástica española,
Lo que decía Fray Francisco de Vitoria es que hay causas en la guerra, hay causas para la guerra y, digamos, causas para llevar adelante una guerra esencialmente justa. Y una de esas causas radica en la reparación de la ofensa recibida. Y esto es materia, digamos, de cuestiones de política internacional, que en el caso concreto, bueno, que usted daba, ¿no?, de Argentina-Chile, los argentinos sabemos que nos asiste la razón histórica, política, geopolítica, respecto de algunas cuestiones de límites, digámoslo así, con respecto a Chile, ¿no? Si hubiéramos ido a la guerra en la Navidad de 1978, debería haber sido por una ofensa que Chile nos hubiera propiciado. Yo no sé si hubiera sido la del 78 una guerra justa. Difícil de razonar eso. Yo sí podría decir, con toda claridad, pero no porque sea particularmente iluminado, sino porque hay maestros que así lo señalan, que nos asiste el derecho en estas múltiples cuestiones de límites con Chile, ¿no? ¿Es Tal vez motivo para llevar a la guerra a una nación que también es católica, que también es mariana, que es hija de España, que es hija de la cristiandad? Usted lo sabe, Carl Schmitt decía, ¿no?, que la política es digamos, la vinculación, la relación entre amigo y enemigo. Pero el enemigo es el hostis, aquel que no me deja vivir, ¿no?, aquel que impide mi existencia. ¿Hasta qué punto una nación católica frente a otra puede impedir la existencia? No sé, pienso en otro ejemplo. Austria enfrentada a Francia en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dos naciones primordialmente católicas. Claro. Bueno, el caso inglés se podría nombrar, porque bueno, son anglicanos y son, como diríamos, el impío enemigo pirata, ¿no?, que al cual no nos asiste simpatía fuera de esa influencia que han tenido sobre nosotros y sobre nuestra existencia histórica, ¿no es cierto?, que han estado permanentemente acosando a la Argentina en todo aspecto, históricamente, ¿no?, ya desde mucho tiempo, desde virreinato. Desde varios siglos atrás, desde varios siglos, sí. Lo que no quita, para reconocer, así como yo hablaba de un valiente oficial argentino que luego de matar a un oficial inglés se confesó pesaroso, no quita tampoco el reconocimiento de ciertos actos de nobleza, de caballerosidad respecto de los ingleses, ni quita tampoco el reconocimiento de los capellanes católicos ingleses, que también los tuvieron y con un gran desempeño. Con una diferencia, los capellanes pudieron avanzar hasta la primera línea. En el caso argentino, eso no ocurrió por orden directa del gobierno militar de las islas. Hubo casos en los cuales se le pudo dar la extremaunción o asistencia religiosa a los ingleses, como los ingleses a nuestros soldados, digamos los capellanes, ¿no? Sí, hubo varios casos, sobre todo con nuestros soldados embarcados en el Canberra o en el Uganda, en los buques hospital, que habían sido gravemente heridos,
muchos de ellos operados en esos buques británicos. También hubo ingleses atendidos por nuestro personal de sanidad y también por nuestros capellanes. Pero hubo muchos casos de reconocimiento de veteranos nuestros respecto de estos capellanes. Recuerdo ahora al padre Cooper, que era coordinador de los capellanes, creo que en un regimiento paracaidista. Y había otro, pero no me acuerdo, otro sacerdote católico, capellán católico, creo que de los guardias escoceses, que también tuvo un desempeño, bueno, admirable, como hombre de Dios, ¿no? De manera que eso sí se vio. Claro que nosotros tuvimos, digo, nuestros capellanes tuvieron menos oportunidades porque hubo muy pocos prisioneros ingleses. Una vez desencadenado el conflicto, digamos. Hubo un par de pilotos que también fueron asistidos por nuestros capellanes. Recuerdo uno de ellos que pidió un rosario, siendo un anglicano, pidió un rosario. Pero bueno, obviamente fueron muchos menos porque el grueso de los heridos y prisioneros de guerra los tuvimos nosotros, ¿no? Voy a pasar un pequeño chivo, ¿no es cierto? Le pido al director si pone en pantalla la imagen. Va a haber una presentación de acá del doctor Sebastián Sánchez para el Centro Revisionista Argentino, que tiene el agrado de invitar, ¿no es cierto?, a la presentación de este libro, El altar y la guerra, que es la historia de los capellanes en la gesta de Malvinas, y que va a ser el 22 de abril, 19 horas. Vamos a poner el enlace en la descripción por los que quieran asistir, por supuesto, a escuchar lo que va a ser sin duda más rico que esta entrevista probablemente. Otra pregunta, un chivito había que pasar para ayudarnos. Muchas gracias, Juan Manuel. Son amigos, camaradas del centro, sí. Dirigidos por el licenciado Sergio Donofrio, que es un querido amigo. Gran amigo, sin duda, amigo nuestro también. Para ir a las últimas preguntitas que me resultaban muy importantes, cuando se planteó el tema de la desmalvinización, que vino todo este proceso, de los 22 sacerdotes que volvieron, los capellanes, ¿hubo alguna duda de alguno de decir, no, bueno, no, se acopló a la historia, ¿no es cierto?, de los victoriosos en el sentido de desmalvinizar, algún pensamiento que diría, no, los chicos de la guerra, por ejemplo, o algo por el estilo, o todos se mantuvieron firmes, digamos, en el espíritu que todo veterano normal, patriota pudo tener? ¿Hubo alguna vez alguna especie de duda, de manifestación o algo por el estilo? ¿Nos afectó? No, yo no tengo constancia de que ello haya ocurrido jamás. Sí hubo el caso, bueno, de 2 sacerdotes que dejaron los hábitos en una crisis de vocación, una crisis vocacional, pero ninguno de ellos públicamente manifestó una crítica respecto de la gesta, más allá de comentarios que, digamos, que podían ser parte de una explicación más global, ¿no?, respecto de lo que fue la guerra. Es decir, para dar un ejemplo concreto, el padre Renaudier de Paulis, en su diario de campaña, en su diario de guerra, escrito durante la guerra allí en Puerto Argentino, critica duramente a la Junta, al gobierno militar de Malvinas, al obispado castrense, porque no manda más capellanes. Hay un racimo de críticas. No pocos fueron los capellanes que criticaron la conducción de la guerra durante la guerra. Ahora, luego de la gesta, los capellanes se volcaron
con sus distingos, con sus matices, pero todos se volcaron al reconocimiento, al justiprecio de lo que fue la gesta. Algunos mucho más que otros. Lo decía hace un ratito, algunos volvieron a su parroquia y siguieron una vida, ¿no?, prácticamente cercana a lo rural, a la evangelización de los jóvenes, sin ocuparse demasiado de la malvinización, digamos, ¿no? Hay que recordar que fueron muchos años de, y siguen siéndolo, ¿no?, aunque hoy esté mitigado, pero muchos años de desmalvinización. Acá de Alfonsín en adelante, yo diría que hizo un poco antes, ¿no?, de la desmalvinización empezó el mismo 14 de junio. Pero particularmente de Alfonsín, el mismo Alfonsín que con algarabía saludó el 2 de abril la recuperación de las islas. Alfonsín, hay que pensar, no sé, en la coordinadora, usted se acuerda, Marcos Aguinis y toda esa gente. Aquí se abatió sobre la Argentina, sobre la historia argentina en particular y sobre la de Malvinas, la historia argentina en general y de Malvinas en particular, un vendaval de odio, de falsificación, que bueno, que era muy difícil en los años 80, 90, para nuestros veteranos salir a hablar de la gesta. No nos podemos olvidar de eso. Aún hoy, Juan Manuel, la desmalvinización más sutil, más enrevesada, más aviesa, si quiere, sigue campante y rampante. Ahora, esta gente que está en el gobierno saca un DNI nuevo donde pone héroes de Malvinas. Y yo lo hablaba el otro día con Nicolás Casanseu, el distinguido corresponsal de guerra y gran malvinizador. Y se señalaba lo siguiente: si todos fueron héroes, si hacemos esa horizontalización, ¿no?, nadie fue héroe. Si todos fueron héroes, nadie puede ser distinguido por esas virtudes que caracterizan al soldado cuando va más allá del deber. Ni siquiera haber muerto en la guerra implica esa adjetivación, héroe. Eso es una tara ideológica, igualitaria, horizontalista, que apunta al abajamiento. Y otra maldad que hay en esta gentuza. La heroicidad, ¿no es cierto? Eso por supuesto. ¿Cuántos tipos estuvieron en el frente y otros estaban pelando papas en Puerto Argentino? Supongamos, sí, ¿no? Pero es la horizontalidad. La horizontalidad kirchnerista, o esta política de hoy bastarda, que de alguna manera lo mismo habla de 30.000 desaparecidos, donde al final desvanecen a los desaparecidos de verdad, porque si hay 30.000 que no existen, pasa lo mismo en los héroes. Todo el mundo de grado de héroe, como todos son bachilleres, no importa que estudie o no estudie, ¿no? Es la, ¿no?, igualdad para abajo, ¿no? Exactamente. Y eso sin ir en desmedro, sí, de los veteranos, sí, no necesariamente todos tuvieron acciones heroicas, pero muchos tuvieron abnegación, sacrificio, responsabilidad, compromiso con la patria, ¿no?, sin llegar al grado de virtudes heroicas. Pero nosotros entendemos que hay un orden jerárquico. No es que todos héroes. Pero estos miserables, en el DNI, incluyen héroe o heroína. Ah, claro. Heroína. Hay documentos que son en realidad 12, porque hubo solo 12 mujeres embarcadas que nunca pisaron las islas, y que hay que reconocer la valía de esas mujeres. Nobles mujeres, instrumentistas quirúrgicas, enfermeras, que pidieron incluso bajar a las islas y no las dejaron. Sí, pero sí, de ahí a establecer grado de heroicidad por que hubo heroínas y héroes, ¿no? O sea, bueno, es más de la maldad. Estamos en la igualdad, la igualdad de género, ¿no? La igualdad de género ya por claro, esa es otra forma aviesa, ¿no? Van encontrando formas aviesas
de falsificar, de abajar el sentido de nuestras gestas, para que los argentinos no nos sintamos orgullosos de nada, nos sintamos miserables, ¿no? Doctor, nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar una vez a una de las enfermeras que estuvo en el buque Irízar o por ahí, Claro. en teatro de operaciones o en las operaciones, efectivamente. Y contó también, por supuesto, le hubiera gustado hacer un poco más, pero bueno, estaba reservada a los hombres. Todavía en aquella época existía el machismo. Doctor, una pregunta última, así como para desasnar, ¿no? En plena guerra tenemos la visita del Santo Padre, ¿no? Juan Pablo II viene a Buenos Aires, después de haber tenido un viaje a Inglaterra, viene a Buenos Aires, se hace una gran misa, obviamente, están los soldados combatiendo en el sur, estamos en una guerra encarnada ya, realmente profunda, sanguinaria, y por el otro lado, en Buenos Aires, llega el Santo Padre, recibido también por la Junta Militar de alguna manera, y hace que todo el mundo grite paz, 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 mientras en el sur están peleando. Pregunto, desde el punto de vista obviamente religioso, ¿no es cierto? ¿Fue un error la venida del Santo Padre aquí? Punto 1. Punto 2, ¿qué opinaban los capellanes que se encontraban en el frente de batalla o asistiendo a nuestros muertos frente a la visita del Santo Padre, que en Buenos Aires se decía paz, 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 y seguía la vida como si nada pasara? Bueno, muy importante pregunta, Juan Manuel, y se la agradezco. Fue toda una peripecia la visita del Papa, ¿no? Él había estado antes en Inglaterra, antes de la guerra se había comprometido a ir a Gran Bretaña, va a Inglaterra y previa a la llegada a la Argentina se había firmado un documento del que participa parte de la cúpula de la Iglesia Argentina y de la Iglesia Británica, propiciando esto de paz, 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 ¿no? El Papa llegó a Buenos Aires el 12 de junio, es decir, 48 horas antes de que terminara el conflicto. El 12 de junio los alrededores de Puerto Argentino eran un infierno. Un combate tras otro. Nuestros soldados estaban allí dejando el pellejo. Y lo que se percibió desde Buenos Aires, desde Malvinas, respecto de lo que pasaba en Buenos Aires, en no poca medida se explicó a partir de un divorcio con respecto a la realidad. Así como hay varios testimonios de veteranos nuestros que en medio de los combates escuchaban por radio Argentina jugando el Mundial de España en el 82, ¿no? Como si tal cosa fuera posible. Como si Argentina no hubiese podido, la Junta Militar no hubiese podido decir, señores, estamos en guerra, qué selección ni mundial ni todo eso, ¿no? Bueno, del mismo modo, la misma desvinculación o desconexión con la realidad, que si vivía en Buenos Aires o en gran parte, o en las élites, podríamos decir, de Buenos Aires, así se vivía en Malvinas, ¿no? Yo entiendo, quiero pensar, que ese mensaje de paz, y agrega un poquito el sufijo vista, ¿no? Como medio pacifista del Papa el 12 de junio, fue más bien interpretado aviesamente por parte de la jerarquía para plantearse así, ¿no? Yo entiendo que el Papa polaco, un hombre que se caracterizó por su amor por la patria carnal, que contribuyó tanto a que en su patria fuera derrocado el comunismo, ese sacerdote
ese obispo de Roma no estaba en desacuerdo en una patria como la nuestra, librando una guerra justa contra un imperio impío. Lo que termina saliendo a la luz luego de esa misa, ¿no? Y en ese mensaje es como esta paz que es más bien la paz de los cementerios. Hay mucha tela para cortar respecto de esto, hay mucha tela para cortar respecto de lo que hizo la jerarquía eclesial argentina a partir de 1982. Muchas cosas para decir y solamente menciono una, ¿no? En 41 años, Juan Manuel, en 41 años, como usted bien sabe, la Iglesia argentina, la jerarquía episcopal, crea pastorales al uso todos los días, más o menos, ¿no? No quiero exagerar. Bueno, en 41 años no se creó una pastoral específica para los veteranos de guerra, que fueron 10.000 hombres más sus familias. Más sus familias. Porque el obispado castrense atiende solo a los militares de carrera, oficiales y suboficiales, ¿no? Ahora, si usted quiere una pastoral de género, una pastoral indigenista, una pastoral de lo que se le ocurra, no hay ningún problema. Pero la Iglesia argentina, los obispos, no crearon una pastoral para nuestros veteranos. Y se han muerto muchos, en el camino, se han muerto muchos. Entonces, entiendo hacia dónde se dirige usted con su pregunta. Creo que, más allá de la figura del Papa Juan Pablo II, hay mucha tela para cortar después de lo que han sido los últimos 40 años y la actitud de la jerarquía episcopal respecto de la guerra y de la guerra anterior también, ¿no? De la guerra contra la subversión también. Claro. Porque hay un tema que no es menor. Los capellanes que fueron a Malvinas venían de haber asistido a nuestros combatientes en el Monte Tucumano, por ejemplo, ¿no? No pocos capellanes habían estado en los Montes Tucumanos. Y otros capellanes, le voy a decir ahora un nombre propio fundamental, el padre Alberto Ignacio Escurra, había sido capellán castrense, tiene un magnífico manual, por decirlo así, para capellanes, pidió ir a Malvinas y no lo dejaron, pero bueno, era un hombre que había asistido a nuestros militares en esa guerra contrarrevolucionaria, ¿no? Así que yo creo que en gran medida la jerarquía episcopal, y esto lo digo en el libro, hizo un paquete con los capellanes de la guerra contra la subversión, con los capellanes de Malvinas, y lo tiró al cesto de la basura. Si hubiera estado el padre Alberto Escurra, hubiéramos tenido la victoria. No me cabe ninguna duda. Estaba también que se ofreció voluntario el padre Fortini. Sí, también, otro. Distinguido capellán. Pero bueno, no los dejaron. Así como hubo tantos miles de voluntarios, no los dejaron. Doctor, la verdad que podríamos seguir horas, pero bueno, su tiempo y todo. Yo simplemente quiero, delante suyo, leer, ¿no es cierto?, algo que salió publicado, si no me equivoco, en un reconocimiento a su libro que hace el Congreso de la Nación bajo el pedido del diputado Acef, ¿no es cierto?, donde, bueno, en su explicación menciona a los 22 sacerdotes. No me gustaría dejarlos afuera en esta entrevista. Los capellanes, supongo que debe haber habido diferentes para las distintas fuerzas. Vamos a mencionarlos y usted al final me dirá cuántos en cantidad tuvo cada fuerza, ¿no? Pero, por ejemplo, el padre José Fernández, fray Salvador Santore, Dante Vega, Ildefonso Benigno Roldán, Natalio Astolfo, Santiago Mora, Luis César, Santiago Bautista Baldassari, Jorge Luis Piccinali, mirá vos Piccinali, gran amigo, Marcos Gossi, Nicolás Soleniski, que usted lo mencionó varias veces, Vicente Martínez Torrens, ya lo mencionó, Domingo Renaudiere de Paulis,
Pablo Cantalicio Sosa, Ángel Maffersini, Carlos Wagenführer, oh, me encantó el nombre, Roque Manuel Pueguili, ¿vale? Gonzalo Eliseo Pacheco, Juan Corti, Norberto Sorrentino, Gustavo Mayatello. Obviamente había habido otros capellanes, si no me equivoco, por arriba, pero bueno, era importante mencionarlo para tenerlos en el recuerdo aquí. Está en el orden, digamos, el grueso de los capellanes eran del ejército. Usted los leyó en orden hasta el padre Maffersini. Maffersini, Cantalicio Sosa, Wagenführer fueron capellanes de la Armada. Y después el padre Mayatello, que estuvo muy poquito tiempo en Malvinas, el padre Corti, el padre Pacheco, descendiente del general Pacheco, hombre del rosismo, hombre de Juan Manuel de Rosas. El padre Pacheco eran capellanes de la Fuerza Aérea. Después estaba el padre, no escuché si usted lo mencionó, Monseñor Pugelli, que también estuvo en Malvinas. Esos hombres, reitero, algunos estuvieron mucho tiempo en Malvinas, otros estuvieron apenas unos días. Yo le hablaba del padre, no lo había mencionado, pero dije que había un monje benedictino, que era el padre Baldassari, que era capellán castrense en el Regimiento de Infantería 6 de Mercedes, provincia de Buenos Aires, y que estuvo una semana en Malvinas, porque se enfermó. Luego fue reemplazado por el padre Piccinali, que era capellán del Regimiento 6 y de los comandos, y que luego de la guerra, pasados unos años, dejó los hábitos. Lo conozco, he tomado contacto con él. Muy agradable, sin duda. No me quiero olvidar los vicarios castrenses, Monseñor Manuel Medina y el reconocido Monseñor Victorio Bonamín. También fueron dos. Vicarios castrenses, Monseñor Medina prácticamente inauguró su vicariato con la guerra. Mira. Y luego, a partir de 1986, Juan Pablo II convirtió el vicariato en un obispado, el obispado castrense de la Argentina hasta el día de hoy. Enemigo directo, ¿no? Objeto de muchos ataques de no pocos personeros del Estado argentino. Increíble. Le agradezco muchísimo esta entrevista, la verdad que fue muy, muy valiosa, sin duda habría mucho para hablar. Algún día que ande por Buenos Aires va a ser un gusto tenerlo y conversar más mano a mano que a la distancia, ¿no? La verdad que nos ayuda mucho a comprender, a entender y valorar, por supuesto, la parte espiritual, religiosa, eclesiástica, sin duda, que a veces se la critica tanto, y que, bueno, tiene su rol, y tiene sus buenos y sus malos, y tiene sus vericuetos, pero bueno, no deja de ser su parte pastoral, que es tan importante para nosotros como miembros de la Iglesia. Así que el saber y el tener una publicación del calibre suyo nos da una pauta de valorar verdaderamente el espíritu cristiano de todos, y también ¿no es cierto?, el coraje que han tenido muchos de ellos de estar en el frente, acompañar a los soldados, darle asistencia a buen morir a muchos, y por supuesto volver y seguir malvinizando, ¿no?, y acompañando a los veteranos que siguen necesitando, ¿no es cierto?, de la asistencia espiritual. Así que, don Sebastián Sánchez, la verdad es que agradezco muchísimo esta entrevista. No, Juan Manuel, soy yo el agradecido y el honrado, porque es mi primera participación en TLV1, espero que no sea la última. Me encantaría, sí, ir a verlo ahí al estudio y poder hacer una charla, pero sobre todo eso, muy agradecido porque estoy muy, muy honrado por su invitación. Honrados estamos nosotros. Gracias, doctor, gracias por recibirnos. ¿Y dónde compra la gente? ¿Lo compra dónde está en venta el libro? Perdón. El libro está editado por una editorial muy malvinera que es Argentinidad.
Ediciones Argentinidad. Sí, sí, sí. Se puede conseguir allí, por supuesto, como Buenos Aires es el centro del mundo, más o menos. Es donde Dios tiene oficinas acá, atiende acá. Tiene oficinas y bueno, nuestras patologías macrocefálicas, diría, de la cultura argentina, es mucho más fácil conseguirlo en Buenos Aires, Seguro. porque se vende también en librerías Cúspide. Y después para pedirlo en el resto del país, se puede pedir en Argentinidad, ¿no? En la editorial Argentinidad. Estupendo. Muchísimas gracias. Bueno, ya saben. Gracias, doctor. Y bueno, estaremos en contacto. Cuando ande por Buenos Aires nos encontraremos y algo más tocaremos de estos temas. Gracias. Cómo no, cómo no. Al contrario, muchas gracias a usted, Juan Manuel. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias, gracias. Bueno, a todos ustedes, por supuesto, agradecer la presencia de Sánchez. Ha sido muy valioso porque estamos rescatando una parte de la historia, ¿no? Una parte de nuestra historia. Una parte de una vivencia que poco contada, poco hablada. Como bien dijo, existen los pluritos eclesiásticos que a veces esto no se da a conocer. Lo mismo que la política ha castigado a muchos, también en el ámbito religioso se los castiga. Pero no deja de haber contribuido enormemente a la tranquilidad espiritual del soldado en el frente, ¿no? El soldado en el medio del combate. La asistencia espiritual es fundamental, porque es lo que le da la valentía, la fuerza, y entender que lo que está peleando más allá de los derechos que nos asisten, lo está haciendo por la patria y por Dios, ¿no es cierto? Entonces morir en gracia, morir en gracia. Saber entregar la vida para el más allá, la vida terrenal para la vida eterna. Y cuán gloriosa será esa vida eterna en un hombre que da su vida en defensa de su patria. Esta entrevista ha sido muy valiosa, espero que les haya gustado, ojalá que hay muchísimo más para hablar, pero si hubiera ido Alberto Ezcurra, seguramente el padre Alberto Ezcurra, hubiéramos triunfado en el combate porque el espíritu de darle fuego a los soldados era único. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.